nuevamente reunir, porque Dios es quien nos ha convocado, mis hermanos. Dios es quien nos permite respirar, Dios es quien nos da la vida, el aliento, y el hecho de que usted haya dedicado esta mañana a venir aquí a su casa, a tener un encuentro transformador, un encuentro inspirador para su vida, es a través de las Escrituras. Dice que es a través del oír la palabra, como la fe se acrecienta en nuestra vida, a través de oír. Así que esperemos que sus oídos estén atentos y que su corazón esté dispuesto. Pues esta mañana leímos el Salmo 46. Y este salmo tiene una estructura muy interesante que está dividido en tres partes. Primero, es una celebración de este poema de Dios como nuestra defensa, aun cuando la tierra, dice, sea removida. Leímos del versículo 1 al 3. Pero dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y si usted se ha dado cuenta, muchos de los salmos utilizan esta similitud a una fortaleza, porque recordará que todos los castillos o los lugares se construían en lo más alto de las colinas, porque de ahí podía uno disipar, ver si algún enemigo se acercaba. Así que esta similitud con las murallas es muy común en los salmos. Pero ¿sabe qué? Que no hay ciudad, ni hubo ciudad o muralla que no fuera penetrada. Ninguna muralla construida por el ser humano, ni la muralla china, que usted dice, no, está increíble, pues sí, han pasado, son penetrables. Sin embargo, solo Dios es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo, Él es nuestra roca fuerte, nuestro castillo, nuestro libertador. Así que aquel que tiene a Dios en su vida como castillo, tiene la mejor fortaleza. Es el mejor seguro que usted puede tener. Es nuestro mejor socorro y el auxilio, dice, para nuestras tribulaciones. Cuando vienen los problemas, ¿a dónde vamos a ir? ¿Con quién va a ir? Los seres humanos por lo regular fallamos. Cuando quieres pedirle un favor a alguien que te escuche, a veces se cierran todas las puertas. Tienes necesidad de trabajo y se cierran las puertas. Y creemos y confiamos que tu compadre, que tu amigo, el que te dijo que te iba a ayudar, tu propia familia a veces quisiera ayudarte, pero en muchas ocasiones no puede. Pero aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es nuestra seguridad. Ahí es donde tenemos que ir a refugiarnos, porque es el mejor lugar, mis hermanos, donde podemos estar. Dice en el versículo 2 y 3, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Recientemente hemos visto cómo en muchos países, mis hermanos, se ha desbordado el mar. Ha habido tsunamis, ha habido torbellinos, tormentas tremendas, inundaciones increíbles que en Europa nunca se habían visto en muchísimos años. Ahora vemos cómo la naturaleza está retomando mucha fuerza y pues se hablan de terremotos, de cosas. Está en la Biblia. Dice que no nos extrañemos, ni que nos espantemos, porque dice que son principios de ¿qué? De dolores de parto. Todo lo que estamos viviendo, lo que la humanidad está viviendo, nos traslada a una expresión, llamémosla así, cósmica. Y de alguna manera, si la lucha no fuera contra guerra común de armas, o más bien si las guerras que vienen no son con armas comunes, estamos viendo lo que están pretendiendo Corea, China, mismo Rusia, ¿no? De lanzar una bomba nuclear. Dicen que 100 veces más poderosa que la de Hiroshima. Entonces la pregunta es, ¿dónde nos salimos a esconder? ¿Haremos búnkers bajo la tierra? Si la tierra dice que será removida, se levantarán y se derretirán las montañas, mis hermanos.
Entonces la pregunta, ¿a dónde se va a ir usted a esconder? ¿A dónde nos vamos a refugiar? Y si la guerra incluyera eso que dice ahorita, remoción de los montes y el bramido de los mares, ¿se imagina usted una bomba en el mar, cercana a alguna ciudad? ¿Qué tipo de tsunamis o de olas levantaría? Inundaría completamente, desaparecerían muchas ciudades. Así que no hay diferencia, porque Dios es el refugio para su iglesia. Dios es el refugio para todo lo que ha de venir, ya sea real o imaginario. Porque hay personas que le dicen, oiga pastor, y si esto pasa y pasa aquello, pues yo que le digo, ¿sabe qué? Refúgiese en el Señor. Él es su fortaleza. ¿A dónde iremos, mis hermanos? ¿A dónde iremos que tengamos mayor valor? Dice, si sus palabras son de vida eterna. Así que esa es la exhortación esta mañana. Y dice del versículo 4 y 5, el río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovida. Dios la ayudará a aclarar la mañana. El pueblo no tiene un libertador ausente, es decir, alguien que a veces está y a veces no está. Dios siempre está a nuestro lado, siempre está al lado de aquel que lo busca. Dios siempre quiere ayudarnos y quiere protegernos, pero si el hijo se va de la casa, ¿podrá hacer algo el padre o la madre? El que no está bajo la cobertura del Altísimo, el padre pierde toda autoridad sobre los hijos. Por eso Dios viene y vive entre nosotros. Ese es el concepto de la iglesia, que Dios en este momento está aquí en medio de nosotros, en medio de tu hogar, en medio de la iglesia. Por eso ayudará a la iglesia, dice, Dios está en medio de ella. ¿En medio de quién? De nosotros, en medio de la iglesia, y siempre podemos contar con su protección. Imagínense qué gran bendición que como iglesia podamos nosotros venir, reunirnos y poder llevarnos de Dios las bendiciones, para que en esta semana usted pueda darse cuenta que es la diestra poderosa de Dios quien hace las cosas, no nuestras capacidades, no nuestros contactos o nuestras amistades, sino Dios es quien mueve sus poderosas manos para que su iglesia, cuando salimos de aquí seguimos siendo la iglesia, hoy congregada, pero cuando estamos en nuestras actividades somos una iglesia invisible en todo el mundo, todos aquellos que proclaman a Jesucristo como su Señor. Y luego en el versículo 6 y 7 dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, ¿y qué? Se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Así que, mis hermanos, ¿quién podrá defender de mejor manera a su iglesia? ¿Quién podrá defendernos mejor que Dios? No hay. No hay nadie que pueda defender a tus hijos. Tú te vas a trabajar, ellos se van a la escuela. Tú te vas a trabajar, tu esposa se queda sola. ¿Quién cuidará de ella? Y si partimos de este mundo, ¿quién cuidará de tus hijos? ¿Quién cuidará de tus nietos? A veces nos angustiamos por eso, ¿va? Como compartía la hermana. Y si me voy, ¿quién va a cuidar de mis hijos? Pues ahí está, ¿quién lo va a cuidar? Enséñale a buscarlo, enséñale a amarlo, enséñale a depender de él, porque no hay mejor lugar que estar en los brazos de nuestro Dios. Si Dios está con nosotros, mis hermanos, ¿quién podrá con nosotros? Jehová de los ejércitos, dice ahí, está con nosotros, pero también por nosotros. Él nos defiende, Él está presto para cuidarnos. Y luego dice ahí que es nuestro refugio. Así que es el mejor lugar a donde usted puede refugiarse, esconderse, buscar.
Porque a veces, mis hermanos, cuando tenemos algún problema, buscamos consejo humano. Y a veces esos consejos, muchas veces, son incorrectos. Y terminamos cometiendo errores por no llegar a la fuente de sabiduría, sabiduría eterna, que es nuestro Dios. Versículo 8 y 9. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Mire, ¿sabe usted lo que significa asolamiento? Asolar. Asolar significa destruir. Asolar significa arrasar. Así que ahí dice en el 8, venid y ved las obras de Jehová que ha puesto para destruir la tierra. ¿Se acuerdan que también dice que raerá desde la tierra? ¿Se acuerdan que lo vimos? Que era arrancar, ¿no? Arrancar todo completamente. Y para volver a sembrar, ¿no? Cuando se dedican en el campo. Pero mire, imagínense, esta expresión nos habla sobre el juicio final. El Señor permitirá la destrucción de la tierra. Solamente los que verdaderamente logran estar firmes hasta el final. Y luego nos da esa exhortación ante esta, tal vez para nosotros, calamidad. Pues nos dice en el versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Qué quiere decir esto de estar quietos? ¿Qué quiere decir? ¿Que no haga usted nada? ¿Que esté ahí en su cama acostada sin moverse? No, nos habla de guardar silencio. ¿Se acuerda que dice? El Señor está delante de vosotros, calle delante de Él toda la tierra. ¿Por qué? Porque Dios está preparando no solamente para que nosotros lleguemos a este momento, a este culto, a escuchar el mensaje, sino para el juicio inminente. Queramos o no queramos, habrá un juicio. Y ahí los que hemos creído en Cristo, dice que tendremos que abogado. Tendremos abogado y Él será el que podrá defendernos, el que podrá decir, esa persona dio su vida por mí. Fue lo peor, hizo muchas cosas, pero desde que me conoció, Él cambió, ella cambió. Entonces yo di mi sangre, yo pagué el precio, por lo tanto ha sido redimido. Mi sangre valió el costo de todas sus faltas. Y eso es lo que nosotros tenemos confianza. Y dice finalmente en el 11 que Dios será ¿qué? Exaltado entre las naciones. Dios será exaltado entre las naciones. ¿Por qué? Porque dice que para que toda rodilla se doble y manifieste, reconozca, diga que Jesús es el Señor. Llegará el tiempo, mis hermanos, y para muchos ya no habrá tiempo, ya no habrá momento. Aunque en ese momento quieran decir, sí, ya no habrá tiempo. Si están quietos, no es todo lo que escuchan, que si va a temblar, que si va esto, que el mundo se va a acabar, que si tal. Sí, tómelo como una fantasía. Aunque braman los mares, aunque caiga una bomba, el Señor guardará, protegerá a sus hijos, protegerá a su iglesia. Así que con esa confianza, con esa tranquilidad, dice, tú guarda silencio, confía en Dios, pon tus ojos en Jesucristo y Él hará conforme a los propósitos en tu vida y en mi vida, hermanos. Mira, el día de hoy, esta semana, en la mayoría de las iglesias, no en todas, pero en varias iglesias, se celebra la Reforma Protestante. Seguramente ustedes en sus iglesias donde venían, pues ya estudiaron muchísimo la Reforma Protestante. Yo quisiera que me dijeran, ¿quiénes conocen ustedes que fueron los reformadores?
ver, Martín Lutero. ¿Quién más? ¿Se llama Lutero solo? ¿No? Bueno, pues es importante que usted lo sepa, porque recuerde que nosotros venimos de un movimiento, de una división, de una separación de la iglesia tradicional, la iglesia romana, católica romana, apostólica. Entonces es importante que usted conozca cómo fue que llegamos a estos tiempos, a estos momentos, y es a través de muchos hombres, porque bueno, recordamos a Lutero porque él es el que pues como que lo relacionan con ese movimiento de la reforma, pero no, cuando una reforma se inicia como una revolución o independencia, algo, algunos son los caudillos. Yo pregunto si Miguel Hidalgo o Morelos o Zapata o el que usted me diga son los que vencieron. No, desaparecen como los caudillos, pero atrás de ellos hubo muchos intentos de querer quitar abolir la esclavitud, luchar por los derechos de los campesinos, por las tierras, muchas cosas. Así que en la vida espiritual, mis hermanos, también hubo luchas de muchos hombres. Y precisamente hoy quiero que hablemos un poquito sobre esclarecer la verdad. Porque dice que la verdad que nos hará libres, ¿no? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que hoy voy a platicar, o vamos a tratar de analizar un poquito la verdad de lo que sucedió en aquella época, en aquellos siglos, y cómo se fue desarrollando. Entonces, primero vamos a ver qué es esclarecer. Muchos dicen el aclarecer de la mañana, ¿no? Cuando deja de ser de noche y comienza a amanecer. Entonces dice que es aclarar algo confuso. Oye, esto no lo entiendo, ¿me lo podrías explicar? Esclaréceme algo. Vamos a resolver o poner en claro este asunto. Algo que tiene un misterio, algo que no puedes comprender, y también tratar de explicar con claridad algo. Entonces vamos a tratar de entrar a conocer los precursores del movimiento protestante. El movimiento protestante, mis hermanos, realmente inició mucho antes del siglo XVI, que es donde estamos hablando prácticamente de los grandes reformadores, pero no surgió de improviso, es decir, ni fue resultado de un solo monje rebelde. Tuvo repercusiones en las personas de diferentes hombres que quiero que usted conozca, y no sé si alguna vez lo ha escuchado. Pedro Baldo, ¿verdad? En 1140, en Francia. Sabe que en Francia se gestó uno de los mayores movimientos de reforma, porque recordemos que la mayoría de los papas eran italianos. Usted recordará a los Medici, recordará a los Borgia, hay muchos libros de ellos. Y precisamente como el obispo de Roma fue catalogado como papa, si regresamos a después de la iglesia primitiva, cuando Jesús muere y empiezan los discípulos a huir porque iban a ser asesinados, pues empiezan a ir a diferentes ciudades, y recordaremos a Saulo de Tarso, que comenzó a perseguir a los cristianos, pero después vemos que hay un encuentro, ¿verdad?, auditivo con Jesucristo. Él cambia su vida y comienzan a formarse diferentes iglesias, comunidades: Corintios, Éfesos, Filipos, pero en cada lugar no había obviamente teléfonos, no había telegramas, no había nada de medios de comunicación más que simples cartas en pergaminos, en papeles. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando llegaba una carta, tenía que llegar a la casa de alguna familia. Entonces esa familia, que por lo regular representaba alguna especie de liderazgo, pues esa persona se encargaba de convocar a los demás cristianos para que fueran a su casa y ahí pudieran leer la carta, ¿no? Alguna epístola de Pablo o algún comunicado.
esos hombres se les llamó obispos. No tenían ningún vínculo real con la iglesia romana. Únicamente era un cargo administrativo para poder reunir a los demás cristianos en algún lugar. Así que es a raíz de ese momento que comienza este mover de las iglesias, pero obviamente es como nosotros aquí en los municipios, son chicos. La capital, pues en teoría tiene más personas, y Roma, pues tuvo mayor población, por lo consiguiente había más cristianos. Ahí es donde después viene el acontecimiento cuando Constantino, en el 310, 320, cuando es emperador y derroca a los enemigos, él dice que iban a ser cristianos todo el pueblo, y hace por decreto este acontecimiento donde ahora los que eran de otras religiones por decreto tenían que ser cristianos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que mucha gente no quería ser cristiano. Habíamos recordado que para poder ser cristiano y ser bautizado, usted tenía que pasar un catecismo de 3 años para poder ser bautizado. 3 años donde las personas podían ver si usted tenía una buena conversión. El pastor que vino ayer, estábamos platicando, lo conocieron algunos, me decía: oye, pastor, es que bauticé a una familia, dice. Y este varón se bautizó, ¿y qué crees? Que al poco tiempo empezó a tomar, golpeaba a la señora, tal. Le dije: oye, ¿cuánto tiempo tomaste para? Dice: pues unos 3 o 4 meses. Le digo: no, nosotros hemos hecho nuestros bautismos, y los que entraron aquí tienen mucho más de 1 año con nosotros. O sea, yo en 1 año me puedo dar más o menos cuenta quién es usted, cómo trata a su esposa, cómo viven, su testimonio, si hay alguna transformación. Pues imagínense que para poderse bautizar tenía que ser 3 años, donde las personas veían si realmente había algún cambio en tu vida. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Que los verdaderos cristianos, al escuchar que Constantino había dicho que ahora todos eran cristianos, pues se enojaron. Imagínense que de repente, de mañana, de una noche a otra, pues había muchos cristianos, o gente que se decía cristiana. Ahora pues todos querían bautizarse, pero un día no había un seguimiento. Por eso dice que ahí las vírgenes y las doncellas, las viudas, eran las que se encargaban de preparar a estos catecúmenos, a estos candidatos a bautismales, y eran las que supervisaban y conocían las familias y veían si verdaderamente esa persona había tenido algún cambio o no, y si no, no se bautizaba. Al tener ahora sí masas de cristianos, pues los verdaderos cristianos se empezaron a ir de las ciudades, especialmente los que realmente conocían de la palabra, y se empezaron a ir a las montañas. Inclusive algunas mujeres, estas mujeres que estoy hablando, que eran entregadas a Cristo, comenzaron a reunirse y comenzaron los primeros monasterios. Recordaremos que de ahí surgen después las universidades, y de ahí surgen en Europa especialmente todas las grandes universidades que hoy conocemos: La Salle, los jesuitas, la Ibero, la Anáhuac, todas las que usted me diga traen un trasfondo religioso. El Opus Dei de la Panamericana, todas. Pues este es el origen, mis hermanos. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento en que hay hombres que están inconformes con lo que está sucediendo. Les he platicado que cuando Constantino da por decreto esto, empieza a construir la primera iglesia, porque su madre era cristiana. Entonces construye la primera iglesia, en donde ya no cantaban los hermanos como lo hicimos. Por eso en el boletín dice que Martín Lutero rescató el canto congregacional, porque ¿qué fue lo que pasó? Que en las iglesias empezaron a poner un área donde había coros. Entonces entraba el coro. Algunos de las iglesias donde nosotros crecimos, pues vemos que había coros, ¿verdad? Entonces ya la iglesia no cantaba, sino salía el coro y el coro cantaba. Entonces el pueblo no participaba. ¿Qué fue lo que se hizo? Pues fue que se empezó a poner, por ejemplo, la alfombra, ¿no?, para que pasara el sacerdote. Se le dio la tiara,
¿verdad? Mucho más grande que la de los reyes. Se le empezó a dar un báculo y también se esparcía el incienso para manifestar pues se ungía a los sacerdotes. Entonces se empezó a desarrollar allí en Roma, especialmente este concepto de la iglesia que conocemos, de la iglesia católica romana. Y ahí empezó a surgir. ¿Qué sucede? Que los primeros monjes, los primeros sacerdotes que tuvo la iglesia, pues eran personas que estaban casadas y tenían familia y eran sacerdotes. ¿Qué fue lo que sucedió? Que después de un tiempo empezaron a hacer algunas modificaciones en los cuales dijeron: los que están casados, si quieren seguir siendo sacerdotes, tienen que dejar a sus familias, o no pueden ser sacerdotes. Así que muchos se retiraron y otros sí dejaron a sus familias, o pues como siempre por ahí las veían a escondidas, ¿verdad? Hemos sabido de padrecitos que por ahí tienen sus hijos en los pueblos y es muy sabido a ojos cerrados. Así que a través de la iglesia se empezaron a hacer muchas reformas. Estos hombres que voy a poner, no lo vamos a leer todo porque es muchísimo, pero sí quiero que vea usted, por ejemplo, usted vaya leyendo ahí. En el caso de Baldo, era un comerciante muy importante ahí en Lyon, pero algo de lo importante que legó es que él hizo traducir, ¿verdad?, a la lengua vulgar, y salieron a él sus discípulos. Dice que los empezó a enviar de dos en dos para predicar el mensaje divino hacia las multitudes. Pero ellos insistían en que en el sacerdocio espiritual de los laicos. Muchos de los monjes y sacerdotes veían que era insuficiente, nadie quería ser sacerdote. Primero llegó un tiempo que tenían muy mala reputación. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Pero empezó a haber un debate entre el clero sobre la validez de los sacramentos. Nos platicado referente a la Santa Cena, también hubo debates respecto al bautismo, y sobre todo este caso de Baldo, lo que él exponía, él decía que los sacramentos administrados por los sacerdotes de mala vida no deberían de haber sido válidos. O sea, un sacerdote que llevaba una vida indecorosa, pues ¿cómo era posible que te bautizara? O que te casara, o que impartiera la Santa Cena. Entonces, él fue uno de los principales promotores de la traducción de la Biblia a un lenguaje vulgar, porque recordemos que únicamente se tenían las Biblias en hebreo, arameo y griego. Posteriormente se pasaron al latín, pero después de muchísimos años. Así que después vemos a John Wycliffe, ya vemos ahí los años, todavía estamos, imagínense, sobre el siglo XII. Es un teólogo en Reino Unido, egresado de Oxford. Y mire, aquí usted recordará, o no sé si usted sepa, que hubo una gran pandemia donde murieron más de 100 millones de europeos. Prácticamente quedó eliminada media Europa a través de la peste negra. Así que, ¿qué es lo que él buscaba? La respuesta dice: a la angustia, el dolor y el sentido de la vida a través de las Escrituras. Al ver tanta muerte, al ver tanto dolor, tanta enfermedad, pues él se preguntaba eso. O sea, primero, ¿cómo es que Dios permitía pues tanto sufrimiento? Dos, ¿cómo es que de alguna manera él podría ayudar a las personas que habían quedado a superar, mitigar la angustia, el dolor y el sufrimiento? Y que solamente en las Escrituras podíamos encontrar eso. Y creo que tenía razón. Solamente es a través de la palabra, del agua viva, del manantial inagotable que es nuestro Señor Jesucristo. Después, Juan Hus, ¿verdad? Lo vemos aquí en Chequia, que era Checoslovaquia, un filósofo teólogo.
conocido como Hus de Bohemia, y él formó los husitas. Aquí también estamos viendo pues, la iglesia valdense que se desarrolló en Francia. Pues era un catedrático de la Universidad de Praga y que cree que fue declarado hereje por denunciar la inmoralidad de la iglesia. Así que fue condenado y fue llevado a la hoguera. Y después de 20 años sacaron sus restos y los echaron al río. Muchos de los historiadores, inclusive el Papa Juan Pablo II, hizo una misa muy importante hace algunos años, reconociendo que había sido una injusticia lo que habían hecho con este hombre. Si te pones a analizar las cosas que defendían, pues eran cosas que eran necesarias defender. Sin embargo, había una cerrazón religiosa que no permitía, ¿verdad?, que nadie les pudiera decir nada. Realmente las escrituras, mis hermanos, ni siquiera a veces las leían. Ellos comenzaron a hacer cánones. ¿Usted ha oído sobre los cánones? Los cánones, sobre el canon bíblico. Son reglas, los cánones son reglas, son normas que se hacen a través de los concilios. Entonces ahí se reunía el cónclave de los obispos, ya con el Papa, y se decidían normas para la iglesia. Nuevas reglas o leyes. Así que, pues estos hombres fueron asesinados, fueron brutalmente matados por herejes, por estar en contra de la iglesia romana. Entonces comienza el movimiento reformista y ¿qué cree? Que empieza a explotar por todos lados. Primero, en el conocimiento de lo que le habían pasado a estos hombres. Dos, empezó a haber un malestar entre el pueblo, pidiendo que hubiera modificaciones, que hubiera cambios. Así que es después de 100 años, después de un siglo, aproximadamente 1515, cuando comienza este movimiento reformista. ¿Qué es una reforma? Es un cambio, pero es un cambio de algo ¿para qué? Para mejorar. Si tú vas a reformar, bueno, una reformada está la Constitución, ¿verdad? Y le está más parchada que nada. Cada rato le cambian y supuestamente para mejoras. Entonces, pues si vas a hacer una reforma es porque hay algo nuevo y eso nuevo va a traer beneficios. Si no, la pregunta es, ¿para qué las reformas? Si la vas a estar empeorando, ¿no? Y viene la parte de reformar, que es arreglar, corregir, enmendar. Por eso en muchos dice artículo 53